Buenos días, continuando con el diplomado de Medicina Transfusional e Inmunohematología, hoy vamos a ver la guía para la selección de donantes. Esta es la guía nacional y esta debe ser la base para la selección de los donantes en todo el territorio nacional. Y esta guía consta de unas etapas que nos van a permitir hacer una buena selección al donante que tengamos en nuestro banco de sangre. Las etapas son promoción de la donación, asesoría predonación, autoexclusión predonación, diligenciamiento de la encuesta, entrevista y autoexclusión postdonación. En la etapa de promoción de la donación debemos cumplir como algunos requisitos en esta etapa, que son la información adecuada al donante, las necesidades y reserva regular y segura de sangre, importancia de donar habitualmente, requisitos para ser donante de sangre, motivos de diferimiento, temporales o permanentes, importancia de presentar un documento de identificación. Entonces, esa información que debemos darle a nuestro donante, debemos de definir la herramienta en la cual se la vamos a suministrar. Entonces, son las generalidades de la donación y podemos manejar como plegables, pendones, cartillas, lo que definamos al interior de nuestros bancos de sangre, en donde esté la información pertinente que queramos y que debe conocer el donante. También debemos informarles sobre las reservas, necesidades de la reserva regular y segura de sangre. Debemos informar a nuestros donantes cuáles son los grupos más importantes, cuáles son los componentes más importantes, cuáles son los donantes, la regularidad con que ellos deben hacer esa donación, que nos permita asimismo tener un donante seguro. En cuanto a la importancia de donar habitualmente, el mejor donante es el donante voluntario y el donante voluntario habitual o voluntario repetitivo. En el caso de los hombres, digamos que nuestra norma nos dice que los hombres pueden donar cada 3 meses y que las mujeres cada 4 meses. Adicional a esto, es súper importante que por lo menos ese donante habitual haga 2 donaciones anuales que nos permita convertirlo en eso, en un donante voluntario y habitual. En los requisitos para ser donante es importante también que el donante los conozca previo a esa donación para que de esta misma manera pueda saber si sí puede ser donante o no. Dentro de estos criterios básicos está el ser mayor de edad, 18 años, y ser menor de 65, pesar por lo menos 50 kilogramos y estar en buen estado de salud en general. Dentro de estas necesidades y estos requisitos para ser donante de sangre también debemos recalcar un poco en nuestros donantes de sangre lo que es tener un estilo de vida saludable, que nadie más que uno mismo sabe qué hace, cómo lo hace y con quién lo hace. Entonces, dependiendo de esto, es muy importante que sí sensibilicemos de esta manera a nuestros potenciales donantes, que nos permitan tener una sangre segura durante todo nuestro proceso y que el receptor final, que es el paciente que está con la necesidad, tenga esa seguridad en que el aporte que le estamos dando de ese componente sanguíneo no vaya a correr riesgos mayores a los que están estipulados de pronto dentro de lo que es una donación de sangre, que como conocemos en donación de sangre no hay riesgo cero. Dentro de esto tenemos de tener claros los motivos de diferimiento temporal y permanente. Entonces también debemos informar al donante cuáles son temporales, cuáles son permanentes, para que si este donante fue diferido definitivamente en nuestro banco de sangre, no tenga la necesidad o de pronto la inquietud de querer donar en otro banco de sangre, y sensibilicémoslo de manera tal que si sabe que no puede donar por esa causa por la que no puede donar, no se vaya a acercar a otros bancos de sangre y omita esa información que permita que ese futuro receptor corra riesgo con esa transfusión.
Y en la importancia de presentar un documento de identificación es súper clave porque cada uno de nosotros, al ser mayores de edad, tenemos nuestro documento de identificación y nos va a permitir como hacer un seguimiento si hemos donado en sitios diferentes, si no hemos donado nunca, si es la primera vez que nos acercamos a este banco de sangre, y siempre se debe preguntar por el documento de identificación en el momento de recibir nuestro donante. Ese documento de identificación debe presentar una foto de esta persona. La segunda etapa, que es la asesoría predonación, entonces aquí debemos como informarle un poquito más acerca de lo que es la sangre, la definición y las características, informarle por qué está constituida, los efectos fisiológicos de la donación, que son muy importantes en el sentido de que es saludable el donar, de que nos permite estabilizar presión sanguínea, nos permite liberar el colesterol alto, nos permite una serie de situaciones fisiológicas en nuestro organismo que van a ser saludables para nosotros y nos van a permitir llevar una vida más sana en el momento que este donante realiza su donación de sangre. También debemos informarle los procedimientos previos, durante y posteriores utilizados en la donación. Debemos darle a conocer que todos los elementos son estériles, debemos darle a conocer que es un procedimiento seguro, debemos darle a conocer que a pesar de que puede haber unas reacciones adversas, pues estas son manejadas por los profesionales encargados del proceso y no va a correr riesgos adicionales. Debemos informarle también componentes obtenidos a partir de sangre total y a partir de aféresis, cuáles son estos procedimientos que hacemos en sangre total, cuáles son estos procedimientos que hacemos en aféresis. En el caso de sangre total, regularmente los donantes consideran que al ver tanta bolsa, toda esa sangre va a ser extraída y debemos informarles cuál es el proceso de esa sangre total y a dónde va y qué hacemos con ella. Debemos también informar definición y características de la sangre, que era lo que veíamos más o menos anteriormente con lo que debe tener esto, las pruebas que se realizan, qué pruebas son las que debemos realizarle a nuestro donante, que conozca que se le hace su grupo sanguíneo, que conozca que se le hacen unas pruebas para conocer ciertas infecciones, eso también lo debe conocer el donante. La protección y confidencialidad de los datos es muy importante, debemos nosotros también darle a conocer que esa información que él nos dé va a ser manejada de manera confidencial al interior de los bancos de sangre y que va a haber en los sistemas de información de las instituciones perfiles de acceso para esa información de ese donante, que no todo el mundo va a poder conocer todo el resultado de sus pruebas o todos los datos demográficos que nos ha suministrado, sino que también al interior de nuestros bancos manejamos esa confidencialidad. La importancia del consentimiento informado, esto es clave sobre todo y es el porqué de nosotros debemos tener donante voluntario habitual, que ese donante permita conocer qué se le va a hacer, cómo se le va a hacer, por qué se le va a hacer y que consienta que todo lo que le vamos a hacer a esa unidad de sangre y a su proceso en el momento de que le hacemos la flebotomía, él lo avale, lo consienta, lo permita. Entonces es muy importante también que le demos a conocer que él debe hacer ese consentimiento informado. Importancia de la veracidad en las respuestas, también este es uno de los porqués debemos tener donante voluntario habitual, donante voluntario repetitivo y no donante de reposición. El donante de reposición tiende a no ser tan veraz en sus respuestas en el momento en que se siente coaccionado a hacer esa donación de sangre. Entonces es también muy importante de que este donante sepa que lo que está diciendo es lo que es, y lo que les decía anteriormente, nadie más que uno mismo conoce su interior y sabe lo que está haciendo, lo está haciendo de manera adecuada y el por qué lo está haciendo, y como en esas asesorías también hacer esa sensibilización del por qué, de cuáles son las condiciones de vida y los estilos de vida que debe manejar un donante voluntario repetitivo. Y también tenemos la posibilidad de que este donante, una vez hecha toda esta análisis y conozca todas estas
posibilidades que tiene en el momento de donar y que tenga ya el conocimiento de lo que se hace con esa donación, de qué se obtiene a través de ella, de por qué se hace, de por qué debe ser voluntaria, tenga la posibilidad de hacer esa autoexclusión en el momento en que considere que de pronto no cumple con alguno de esos requisitos que ya hemos expuesto para que este donante pueda realmente hacer su donación de manera segura y que no le implique riesgos adicionales a lo que es una transfusión de sangre a ese posible paciente. Siguiendo con otra de las etapas está esa autoexclusión predonación que, como les decía anteriormente, el donante puede definir si dona o no dona con base en esa información obtenida en las etapas de promoción y asesoría predonación. Entonces, muy importante que el equipo profesional que atiende en el banco de sangre le permita a ese donante aclarar todas las dudas que le puedan surgir en el momento en que le estamos haciendo dando esa información y haciéndole esa sensibilización para que él pueda definir si es un donante potencial sano o si definitivamente su sangre es mejor que no la done. De pronto aquí en la autoexclusión, y no tanto en esta, sino en la post que vamos a ver más adelante, hay un poquito de inconveniente de pronto cuando uno hace campañas en oficinas o en compañías en que a veces se sienten un poquito coaccionados y que una vez donan pues hacen su rechazo en el formulario definido para este fin. Entonces, en la predonación eso me permite que mi donante antes de diga si dono o no dono y no tengo que preguntarle los porqués, simplemente él, una vez recibida esta información, define que no es apto por sí mismo. La cuarta etapa corresponde al diligenciamiento de la encuesta una vez mi donante ya ha sido sensibilizado con el proceso de la donación. Entonces, este es el documento formal donde queda registrada la información del donante potencial. Debe ser diligenciada directamente por el donante, a no ser que el donante no esté en capacidad de leer o no sepa escribir. Debemos tener la colaboración del profesional del banco de sangre para que este donante pueda hacer el diligenciamiento de esta encuesta. Como decíamos anteriormente, este donante debe ser voluntario y no coaccionado. El banco de sangre debe asegurar que el diligenciamiento se realice de manera confidencial, entonces cada banco de sangre debe tener como su espacio, su área independiente para que el donante lo haga de manera íntima, de manera confidencial, de manera segura, de manera que no esté ni el hermano, ni el papá, ni la esposa, ni la novia revisando o dándose cuenta de qué es lo que está contestando el potencial donante. Hacer énfasis en la veracidad con que deben responderse las preguntas, esto es muy importante, y el por qué hago nuevamente énfasis en que este donante debe ser donante voluntario repetitivo, donante voluntario habitual, en que no esté coaccionado. La coacción me permite no ser tan veraz en mis respuestas. La coacción permite que yo de pronto falsee algunas de estas, siendo consciente de que las tengo, pero como estoy indirectamente obligado a hacer esta donación, puedo mentir y eso traería consecuencias perjudiciales para quien reciba esta sangre, en el caso de que este potencial donante se encuentre en un periodo de ventana que le permita tener una enfermedad, haberla contraído, pero que ésta finalmente no haya desarrollado sus anticuerpos. Se debe verificar que se diligencie completamente. Entonces, lo primero que debemos hacer, y aquí hago también un poquito de énfasis en el sentido en que nuestro ente regulador, que es el INVIMA, casi que una de las causas por las cuales en este momento tenemos cerramiento de los bancos de sangre es por el mal diligenciamiento de encuestas. Entonces estas deben ser revisadas. Yo como donante debo sensibilizar a mi donante inicialmente de que se asegure de que absolutamente todas las preguntas fueron respondidas. Adicional a eso, la persona antes de la entrevista debe verificar nuevamente de que todas las preguntas hayan sido respondidas y asimismo hacer una auditoría posterior a esta encuesta en que también verifiquemos que todo fue respondido adecuadamente.
Y verificar el consentimiento informado es también clave. Esto es también causa de cerramiento de bancos de sangre, en el sentido en que si hay hallazgos de no diligenciamiento de consentimiento informado por parte del donante con su firma y con su cédula, es motivo de que se puedan cerrar los bancos por esta causa. Entonces el consentimiento informado es también muy clave en el proceso del diligenciamiento de la encuesta. Una vez nuestro donante ha hecho el diligenciamiento de su encuesta, debemos pasar a hacer la entrevista, que esta debe ser realizada por un profesional de la salud. Puede ser médico, puede ser enfermera, puede ser bacteriólogo, pero debe ser profesional de la salud quien entreviste a este posible donante. Esta consta de dos partes, una conversación entre el entrevistador y el donante, y se hace un examen físico al donante, que ya vamos a ver en qué consiste ese examen físico. Este diligenciamiento de esta encuesta y esta entrevista son más o menos como la historia clínica de este donante. Entonces, uno en su historia clínica tiene lo que es, tiene lo veraz, tiene la realidad, tiene lo que le está pasando. Entonces, eso nos va a permitir también que lo que se coloque en esa encuesta y lo que se define en esa entrevista de si este donante sí puede ser un donante o definitivamente debe tener un rechazo definitivo o temporal, también lo informemos y las causas por las cuales se debe manejar de esta manera. Entonces, dentro de las características de la entrevista, debemos tener privacidad y comodidad. El donante debe estar sentado en una oficina completamente independiente, cerrada con el entrevistador, en que él realmente pueda, digamos que, definir y decir todo lo que es los riesgos que puede estar corriendo y que nos lo manifieste de manera real y no vaya a tener consecuencias en esa unidad que finalmente va a ser transfundida a un tercero. La confidencialidad también es muy importante. Esas encuestas deben ser manejadas con mucha confidencialidad, en que no se manifiesten y no se prueben causas por las cuales ese donante pudo haber sido diferido y que lo hagamos de manera pública. Entonces, esa confidencialidad debe manejarse también de manera muy responsable. Debe ser amistosa y respetuosa, de manera que el donante se abra en caso de que sienta que tiene algún problema o que tiene algo que no lo tiene muy claro con respecto a alguna conducta que haya tenido, y que ese entrevistador le permita aclararla. Respetuosa, debemos no faltar al respeto a nuestro donante. Recordemos que es una parte absolutamente valiosa que nos permite desarrollar todo nuestro proceso. En un banco de sangre no sería un banco de sangre si no hay donantes. Nuestra base, nuestro potencial es que podamos tener esos donantes contentos, podamos tener esos donantes manejados de manera respetuosa, de manera cordial, de manera amable. Debe ser concreta, debe ser completa, no nos debemos extender en tiempo como si fuera un examen clínico o médico, sino realmente puntualizar lo que tiene que ver con las preguntas de esta encuesta sin extendernos demasiado. Debe ser adaptada a caracteres y personalidades de cada donante. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos en una campaña en que nuestra población de pronto no es de profesionales o no es tan letrada o no es tan culta, debemos manejarlo también de esa manera para que el donante no se sienta agredido, no se sienta vulnerado por preguntas que de pronto no tiene la capacidad de entender. Esto nos lo da también ese lenguaje sencillo en que el donante pueda entender todo lo que yo le estoy preguntando en esa entrevista y lo pueda resolver de manera adecuada sin que se le generen dudas adicionales, o en caso de que se generen puedan ser resueltas de manera apropiada. En cuanto al examen físico, entonces también revisamos algunos parámetros de este donante, este potencial donante, en que nos permita definir si realmente puede ser atendido, puede ser recibido como donante o definitivamente no. Entonces hacemos un análisis de su aspecto físico, hacemos una toma de presión arterial, de pulso, de temperatura, de peso.
revisamos su hematocrito o hemoglobina y la talla y la volemia y el índice de masa corporal pueden ser opcionales. Entonces también hay unos parámetros y unos criterios de mínimos y máximos en cada uno de estos criterios de evaluar en ese examen físico que nos permiten también definir si ese donante sí puede hacer esa donación o definitivamente debe ser diferido. Tenemos nuestra última etapa, una vez una vez definimos que este donante puede hacer su donación, entonces hacemos el paso de la flebotomía, en el que es ya la toma de sangre total, o si es por un procedimiento de aféresis, va este donante a la máquina de aféresis a hacer su procedimiento, y una vez terminado el procedimiento de la flebotomía, ya el donante puede definir si hace una autoexclusión postdonación. Entonces, en esa autoexclusión por donación, el donante la define una vez ha concluido el proceso de la donación. Y nos dice que el banco de sangre debe tener mecanismos que permitan que se realice de manera confidencial. Es muy importante también que era lo que les decía anteriormente con respecto, por ejemplo, a campañas que se hacen en empresas en que algunas veces los empleados se sienten coaccionados, que hay campaña de donación, vamos a donar, pero ellos saben realmente que no pueden, y viene entonces el cuestionamiento: ¿usted por qué no dona? ¿Usted por qué no donó? ¿Usted por qué le pasa? ¿Usted? Entonces lo que se puede hacer es que este donante hace su donación sin mayores inconvenientes, y una vez ha hecho su donación está consciente de que esta donación no puede ser transfundida a un tercero y hace la firma de la autoexclusión postdonación, en que nos informa de que independientemente de sus pruebas, de que independientemente de que haya donado, no quiere que esta sangre se transfunda a un tercero. Este formato debe ser independiente de la encuesta y de la ficha clínica y debe ser entregado al donante una vez se ha terminado la donación, como lo decimos. Entonces es importante que este donante ya, una vez se finalice todo el proceso, entonces ya entremos a ya hacer esa autoexclusión postdonación en el caso de que nuestro donante lo requiera. Entonces en la encuesta de donación también tiene unas partes que deben ser diligenciadas de manera adecuada y completamente. Entonces el encabezado nos permite, es el encabezado de la institución, entonces este encabezado debe tener todos los datos del banco de sangre, debe tener la codificación del banco, los correos electrónicos, la dirección, el teléfono, en fin, todo lo que nos permita comunicarnos con ese banco de sangre. Los datos personales del donante, en donde debe estar absolutamente todos los datos de este donante: nombres, apellidos completos, edad, fecha de nacimiento, si ha donado previamente, si no ha donado, correos electrónicos, teléfonos de acceso. Todo esto es muy importante tenerlo y de manera adecuada y de manera veraz, porque en algunas ocasiones dirección de correspondencia, todo esto en caso de que nuestro donante a futuro presente una reactividad en alguna de sus pruebas, en el momento de hacer esta canalización del donante, estos datos deben ser realmente los que son en la actualidad. La parte de antecedentes médicos, en que nos permite conocer enfermedades previas, nos permite conocer qué hemos tenido, qué ha sido el transcurso de nuestra vida. Hay una parte que es la identificación de factores de riesgo. Básicamente esto tiene que ver con toda la parte de riesgo de infecciones. Se hace mucho énfasis en la parte de riesgo sexual, en que la posibilidad de que el donante pueda haber estado en contacto con una hepatitis o con un HIV o con una sífilis o en fin alguno de estas enfermedades que son factores de riesgo y que impedirían a ese donante hacer una donación segura. Luego, finalmente, declaración y consentimiento informado del donante, en que una vez él conoce toda esta parte, conoce todo lo que tiene que ver con la donación de sangre, define que sí, que hace esa donación, hace su consentimiento informado a que le permite al banco de sangre que ese donante haga esa donación.
En el diligenciamiento de la ficha clínica, entonces está el encabezado, que es, nuevamente repito, los datos del donante, el tipo de donante, si comió previamente o no, debe tener un ayuno no tan prolongado, máximo de 6 horas debe ser el ayuno. Se hace la toma del examen físico, entonces tensión arterial, peso, se hace la entrevista y se hace la marcación de la bolsa, que dependiendo el hemocomponente que nosotros vayamos a utilizar, asimismo es la bolsa que vamos a utilizar. Entonces, recordemos que hay diferentes clases de bolsas dependiendo de los componentes que vamos a sacar de ese donante. Entonces hay bolsa sencilla, por ejemplo, para flebotomía terapéutica, hay bolsa doble que nos permite plasma y glóbulos, hay bolsa triple. Y dependiendo de la metodología, por ejemplo, en caso de que utilicemos soluciones aditivas adicionales, van a tener siempre una bolsa adicional, que es donde va la solución aditiva, que nos permite entonces finalmente obtener los componentes que necesitamos. Entonces se hace esta marcación de la bolsa con unos códigos de barras, cada una de las bolsas, los tubos también deben ser marcados con el mismo código de barras, de manera que sea trazable esa unidad y podamos finalmente completar completamente con esa trazabilidad desde el inicio de la donación hasta cuando finalmente esa unidad es enviada a un servicio transfusional o a otro banco de sangre. Tenemos varios tipos de donantes, en que dependiendo del donante que necesitemos, como sabemos, y vuelvo y reitero, el mejor donante es el voluntario habitual. Tenemos donante autólogo, que es la persona a quien se le extrae la sangre total o el componente sanguíneo reservado exclusivamente para esta persona. En caso de que esta unidad no sea utilizada en esta paciente, en el momento en que se convierte en paciente, esta unidad debe ser descartada en los bancos de sangre. Tenemos el voluntario de primera vez, que concurre a donar sangre o sus componentes de forma voluntaria y altruista y lo hace por primera vez. Entonces, esto es nuestro donante voluntario por primera vez, que lo ideal es que en este donante, cuando se acerca por primera vez, lo podamos sensibilizar de manera que este donante se convierta en un donante voluntario repetitivo. Que le vaya tan bien que decida seguir donando. La primera vez yo creo que es lo que nos permite tener esa voluntariedad a repetición, o que definitivamente este donante diga no vuelvo a donar. Entonces el trato que le demos, la forma como le vaya en el procedimiento, que sea consentido, que sea bien tratado, que le expliquemos todo lo que es el proceso, nos va a permitir que este donante voluntario de primera vez se convierta en un donante repetitivo. Nuestro donante habitual, que es el donante habitual, que es la persona que va a nuestros bancos de sangre a donar su sangre o sus componentes de forma voluntaria y altruista, y que lo hace al menos 2 veces al año, sin recibir pago alguno, ya sea en efectivo o en especie, con el único incentivo de solidaridad, sin interés de beneficiar a ninguna persona en particular. Ese es el donante que necesita el país, ese es el donante. Afortunadamente, cada vez son más los donantes voluntarios que tenemos, independientemente de que pudieran ser muchísimo más, pues el porcentaje ha ido en aumento a través de la sensibilización que se hace en los bancos de sangre, y que nosotros somos los encargados de que hagamos esa buena sensibilización, de que permita comprometer a nuestros donantes voluntarios de primera vez, convertirlos en donantes voluntarios habituales. Está el voluntario no habitual, que es la persona que dona su sangre o alguno de sus componentes voluntaria y altruistamente, pero no a repetición. Eso quiere decir que puede, por ejemplo, estar donando una vez al año o una vez cada 2 años. Hay mucha gente que de pronto lo pone como una meta anual. A principio de año es ir a donar al menos una vez en el año. Entonces es importante eso. Estas personas no son coaccionadas, son como su nombre lo dice, voluntarios, y lo que esperan y lo que pretenden es beneficiar a ese tercero que va a recibir su sangre o su componente sanguíneo. El dirigido específico es la persona que dona sangre para un tercero ya determinado, y la sangre debe ser transfundida para la persona a la que esta persona donó. Este no es el donante ideal.
Y si esto no ocurre, se debe considerar como donante de reposición. Y el donante de reposición, también llamado como exigido, es el individuo que da sangre para reponer sangre que se va a transfundir o que se transfundió a un paciente conocido. Como ven, este no es el mejor donante, ni el específico ni el de reposición, porque son donantes de alguna manera que están coaccionados. Es muy importante aquí aclarar que cuando es dirigido específico intrafamiliar, nosotros no debemos recibir donantes dirigidos intrafamiliares, donantes dirigidos consanguíneos directos, porque es el donante que le causa más daño a ese receptor. Recordemos un poquito también que en el caso de que alguno de nosotros necesite a futuro una donación de órgano, en quien primero pensamos en nuestro consanguíneo directo, en que debe tener muy similar nuestro HLA o sino idéntico que nos permita ese trasplante. Entonces es muy importante que si ya estamos sensibilizados con eso, nos puede causar un daño muchísimo mayor que lo que esperamos con esa donación, que aparentemente algunos consideran que es la mejor donación. Y esto es, si lo quieren ver una vez estén en sus computadores, es un video de donación de sangre del Día Mundial del Donante de la Cruz Roja para que lo puedan revisar. Gracias, con esto terminamos la parte de las etapas de la donación.